Entonces veamos, acá voy a poner. Por un lado, podemos entender la economía del guano como una economía de enclave y por otro lado como una economía rentista. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver esto. Esto rentista, esto es enclave. Una economía de enclave es una economía donde existe una unidad productiva que se comporta como una isla económica. Es decir, hay un lugar donde se produce, digamos, minerales, manufactura, lo que ustedes imaginen, cualquier cosa. Y ese lugar de producción no se relaciona con los agentes o empresas o economía de alrededor. Entonces, no hay una conexión con los vecinos locales, empresas, familias. No hay. Están totalmente desconectados. A eso se le llama que no hay eslabonamiento. Un enclave implica que no hay eslabonamiento. Eslabonamiento se refiere a que las actividades están relacionadas entre sí, ¿no? O sea, yo hoy día compro pan y yo sé que al momento de comprar pan estoy impulsando la economía del panadero, del que vende la harina, del transportista, del ayudante del panadero, del que alquila el local para la panadería, ¿no? Hay una conexión grande que nace de lo que yo gasto, ¿no? Entonces eso se llama eslabonamiento. Y sería genial que una economía estemos llenos de actividades eslabonadas, ¿no? Pero resulta que en un enclave no sucede eso. ¿Y por qué? Porque esta producción está en manos de algún dueño extranjero y por naturaleza la actividad no necesita de los recursos locales. Nos pongamos un ejemplo hoy en día, ¿no? Una mina que extrae, no sé, plata en el Perú o cobre en el Perú, necesita ingenieros muy capacitados y esos ingenieros usualmente los trae del exterior. Necesita máquinas que no se fabrican en el Perú, las trae del exterior. Necesita repuestos, las trae del exterior. Necesita alimentos y resulta que esta empresa tiene dentro de su holding mismo una empresa que provee alimentos, así que trae alimentos del exterior. ¿Y qué le compra a los vecinos? Casi nada, ¿no? Contrata quizás algo de mano de obra no calificada, pero muy poca, y nada más. Por eso es que se generan algunos conflictos sociales, ¿no? Porque las localidades que están alrededor de una mina, por ejemplo, quieren participar de la producción, pero no les dejan. No les dejan no porque la mina sea mala, entre comillas, sino porque la misma naturaleza de la producción requiere que el grueso del gasto sea en el exterior, ¿no? Comprar maquinarias, eh, prestarse capitales del exterior, traer ingenieros especializados, ¿no? Entonces, por eso es que ese tipo de actividades no es que necesiten mucho la economía local. Y lo mismo pasó con el guano. El guano era una actividad que simplemente en las islas del Perú se había acumulado por muchos siglos el excremento de algunas aves y resulta que descubrimos que ese excremento servía como fertilizante de tierras. Y en Europa, en esos periodos, resulta que empezó un gran crecimiento poblacional. La población en Europa era muy pequeña, pero por las condiciones que ya escapan de este curso, empiezan a crecer un montón. Y como hay un montón de población nueva, se necesita un montón de alimentos. Y las tierras en Europa no eran capaces de generar la oferta de alimentos. ¿Por qué? Porque las tierras, una tierra normal, no puede producir todo el año, ¿no? Tú produces ahí o cosechas en un mes, digamos marzo, y luego cosechas unos 4 o 5 meses después y tienes que dejar descansar la tierra. Es decir, que la tierra recupere sus nutrientes.
Y mientras va pasando el año, mientras van pasando los años, esa tierra va perdiendo y perdiendo nutrientes hasta un punto en la que se hace ya no muy productiva, ¿no? Por ejemplo, hace unos 50 años, en las tierras que yo conozco en Cusco, las papas salían gigantescas, papas del tamaño de, no sé, de una, de una sandía literal. Eran gigantes. ¿Por qué? Porque las tierras eran muy, muy buenas. Pasaron los años, hoy regreso ahí y las papas son muy chiquitas. ¿Por qué? Porque la tierra está cansada. Entonces, para evitar eso, se fertiliza. Y uno de los fertilizantes naturales, por excelencia, era el guano. Luego pasó el tiempo, se descubrieron fertilizantes artificiales, y bueno, eso ya es otra historia que vamos a ver después. Pero en ese momento de la historia del Perú, éramos como el único país que podía proveer fertilizantes de las aguas de guano, el guano como fertilizante al exterior. Chile tenía algo, pero era muy poco. El grueso de producción de guano era peruano. Entonces, literalmente teníamos el monopolio del guano en el mundo. Entonces, para extraer el guano, ¿qué se necesita? Simplemente se necesita una pala y personas y sacos, ¿no? La persona con su pala corta un poco de guano, lo pone al saco y lo sube al barco. No necesitas maquinaria especializada, no necesitas no necesitas transportar ni siquiera el guano porque estás en una isla, simplemente tienes que subirlo al barco y el barco se va directamente a Europa. Es decir, ni siquiera el guano pisa tierra continental peruana. O sea, de la isla de frente se va a Europa. Entonces es una actividad que no es la bona, ¿no? Las palas, que es el capital, son importados, los dueños que ponen la inversión son extranjeros, a lo mucho contratan a algunos trabajadores, pero como es una actividad muy fácil, les pagan muy poco, entonces no dinamizan la economía local. Entonces, por eso decimos que el guano tiene una estructura del enclave, que se traduce finalmente ¿en qué? En que no dinamiza la economía local. Y de eso se infiere de que es una actividad que enriquece a otras personas, pero no enriquece al país, ¿no? Entonces, por eso es que Basadre decía que esto fue una época perdida. Todo el dinero del guano para Basadre se fue al exterior y casi nada quedó para el Perú. Entonces, eso es como el argumento que nos han enseñado en el colegio, ¿no? Eso es la época de guano. Pero Hunt, luego de muchos años, empieza a estudiar un poco más y dice, sí, el guano tiene características de una economía de enclave, es cierto, no lo puedo negar, pero Basadre ha dejado algo suelto, que si bien es cierto, no dinamizaba la economía local directamente, sí la dinamizaba indirectamente. Entonces, Hank nos va a decir de que, curiosamente, el dueño del guano no era un privado, sino era el Estado peruano. ¿Y eso qué quiere decir? Que el Estado peruano no es que daba en concesión la extracción del guano, sino lo que hacía el Estado era contratar a una empresa que extraía el guano, contrataba a una empresa que transporte el guano hasta Europa y contrataba a una empresa para que se encargue de la comercialización del guano en Europa. Entonces era algo interesante, ¿no? Entonces en realidad el Estado fungía como un empresario porque contrataba y el grueso de las ganancias se quedaba para el Estado. Y esas ganancias del Estado se traducía como recaudación. Entonces la recaudación creció un montón en esa época. Entonces, estábamos en las islas de Pisco, donde estaba el guano,
no dinamizaba la economía de Pisco, de la costa peruana, pero sí hacía que las arcas del Estado se llenen de impuestos. Y esa recaudación se gastó en algunas cosas. Por ejemplo, en gasto militar, en subvenciones para los indígenas, se gastó para crear un aparato eh, burocrático del Estado, como por ejemplo el sistema de justicia, eh, algunos registros civiles. ¿Qué más? Se gastó para, una gran parte se gastó para hacer el ferrocarril, el primer ferrocarril en el Perú, y otras cosas más. Y Hunt dice lo siguiente, ya, el gasto militar sí fue un desperdicio, porque resulta que el gasto militar en gran parte se iba a los grandes generales, y los grandes generales del Perú en esa época gastaban su dinero en el exterior, no gastaban en el Perú. ¿Por qué? Porque como eran militares de alto rango, compraban muebles del exterior, compraban sus trajes en el exterior, entonces no gastaban lo que recibían en el exterior, eso no dinamizaba la economía peruana. La subvención de los indígenas sí en algo. Resulta que como estábamos saliendo, bueno, ya los indígenas habían sido explotados por mucho tiempo, se les quitó algunos impuestos, se trató de compensar de alguna forma en infraestructura para ellos, darles facilidades, y eso sí como que dinamiza algo la economía, ¿no? Poco, pero dinamiza algo. El aparato burocrático, por otro lado, también tiene como dos caras. Una cara de los grandes burócratas, por ejemplo, no sé, ministros, viceministros, gerentes de los altos niveles del Estado, que al igual que los militares, gastaban su plata en el exterior. Entonces, esa parte no dinamizaba la economía peruana, sino se gastaba en el exterior. Pero otra parte del aparato burocrático sí estaba destinado para pagar salarios, sueldos de aquellos burócratas del día a día, ¿no? Del que tú encuentras en la SUNAR, en la RENIEC, en las aduanas, ¿no? Y eso es como que dio recursos a estas personas de clase media usualmente para poder comprarse una casa, para poder educar a sus hijos, y eso es sinónimo de dinamizar la economía nacional. Por otro lado, el ferrocarril, eh, lo que va a decir Hunt es que fue un gasto innecesario de dinero. En un rato les voy a decir que no es del todo cierto, pero por el momento el gasto de ferrocarril fue muy malo. Valeria, ¿tienes una pregunta? Sí, profesor, buenas tardes. Quería Dime. pedirle, por favor, si podría repetir después de lo del gasto militar. Se me Ah, fue ya. la señal. Ok, ok. Después del gasto militar estábamos viendo que hay subvención indígena, ¿no? Como la población indígena había sido como desplazada, un poco eh, explotada, la República lo que trata de hacer es como resarcir un poco ese daño. Entonces ya no pagan todos los tributos que pagaban en la época colonial, se trata de hacer programas de incentivos para que mejoren su productividad, para que se inserten a una economía más monetizada. La mayoría de indígenas seguía viviendo en la autosubsistencia, solamente producían para ellos mismos, para consumo familiar, pero no para llevar al mercado, para vender el excedente en el mercado. Es una forma de, de retribuir a esa clase un poco explotada en el pasado, era como hacer algunos programas asistenciales para ellos. Entonces, dentro de esos programas asistenciales, eh, sí era dinamizar la economía, ¿no? Porque les dabas asistencia técnica, les dabas quizás algún bono, algún dinero, y eso hacía que los indígenas gasten en productos peruanos, en alimentos peruanos, en textiles peruanos. Entonces, de alguna forma, eso incentiva la economía peruana. Igual, el aparato burocrático de día a día, que son los oficinistas, usualmente de clase media, a recibir su salario,
Entonces, con eso compran su casa, educan a sus hijos, y eso es gasto en la economía local, ¿no? La economía nacional, y eso dinamiza en algo. Entonces, hay un cuadrito, no sé si está acá, que nos dice exactamente en qué cosa se gasta lo que se recauda por el guano, que creo que es el cuadro más importante de todo el texto. Vamos a buscar. Este texto que están viendo ahorita está dentro de un libro, pero el texto original, es mucho más antiguo. Se publicó por primera vez en inglés. Este es ya una adaptación más resumida, más corta. Por eso es que no veo el cuadro que estoy buscando. Trabajadores en Grima, provincias, 1800, 1700. El gobierno general, Fuerzas Armadas, deuda, otros países, gasto, creo que es este 7. Sí, es el 7. Eso es lo que les dije hace un rato. Bueno, ya. Voy a voltear esto. Bueno, en el texto original, que es el que yo tengo, no está exactamente así, pero básicamente esto es cómo se usó esos recursos por el guano, ¿no? Y acá dice, finanzas, bueno, gobierno general, relaciones exteriores, justicia, ¿no? Eso es burocracia en realidad. Crear un sistema, un palacio de justicia, un poder judicial, municipalidades, eh, todo eso. No solamente la infraestructura, sino también los sueldos. Entonces, eso sí dinamiza la economía nacional. Las Fuerzas Armadas, como ya les dije, como se gastaba en gente, en grandes generales, no dinamiza mucho porque esa gente lo gastaba usualmente en el exterior. Administración financiera, básicamente en crear, por ejemplo, el Banco de la Nación, todo ello, ¿no? Y dentro de ese Banco de la Nación y otras instituciones financieras, también hay burócratas que son clase media y por tanto gastan su sueldo en el Perú, así que eso también dinamiza la economía. El ferrocarril inicialmente es un gasto malo para el Perú. Resulta que en esa época ferrocarril era sinónimo de país moderno en el mundo. Solamente los países modernos en el mundo tenían ferrocarril. Entonces el Perú, como le sobraba plata, un día llegó un empresario inglés y dijo al presidente, oye, mira, si quieres ser el país más moderno de América Latina, cómprame el ferrocarril, yo te doy ventajas, te lo financio. Y como teníamos un montón de plata, le dijimos, ya, oye, ya, hazlo. Y le dijimos, construyelo. Lo que no habíamos pensado bien es por dónde tenía que pasar el ferrocarril. Y como no lo habíamos pensado, el empresario lo hizo por donde más barato le salía hacer el ferrocarril. Entonces lo hizo por un lugar donde no conectaba lo más eficiente para la economía, ¿no? O sea, si yo pienso ahorita hacer un ferrocarril, tengo que pensar, ¿no? A ver, debe conectar las minas con el puerto del Callao, tiene que conectar los centros productivos con los lugares de distribución, tiene que conectar la capital con los lugares donde se producen alimentos, ¿no? Tengo que tener esa visión, que el ferrocarril tiene que reducir los costos en la actividad productiva y eso ahorra dinero y genera que el país sea más competitivo, ¿no? Pero en ese momento lo hicieron simplemente por donde era más fácil hacerlo. Otra cosa que pasó con el ferrocarril es que el ferrocarril
que había sido inventado en Europa, había sido pensado para una geografía básicamente plana, con muy poca, con muy poca geografía accidentada, ¿no? Entonces, ustedes van a un ferrocarril en Francia, no sé, en Inglaterra, los ferrocarriles son lineales y como que largos, ¿no? Extensiones largas. Pero acá en el Perú, como tenemos cordillera, el ferrocarril tiene que subir la cordillera eh, y a la velocidad a la que va un ferrocarril, hacer una curva es muy peligroso, ¿no? Inclusive hoy en día, los que conocen Cusco, saben que el ferrocarril para ir a Machu Picchu es de Ollantaytambo a Aguascalientes, ¿no? Ollantaytambo, Aguascalientes. Pero también hay un ferrocarril que va de Cusco a Ollantaytambo y después a Aguascalientes. Pero hoy en día utilizamos solamente esto. A nosotros nos dicen que esta parte no se utiliza en época de lluvias porque es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque en esa parte el ferrocarril es un zigzag enorme. Entonces en época de lluvias es muy peligroso a la velocidad de un tren que vaya en esa parte. Y eso algo parecido sucedió en el país. Entonces los empresarios, los funcionarios no pensaron en que esa tecnología no estaba del todo lista para una geografía como el Perú. Y los primeros años del ferrocarril prácticamente fueron dinero echado al agua. No se utilizó mucho, estaba paralizado, no se terminaba de construir. A la gente que debía beneficiar, como a los productores de textiles o alimentos, no lo utilizaban. Era más barato inclusive llevarlo en mulas o en caballos que utilizar el ferrocarril. Ya pasados unas décadas, el ferrocarril ya se hace eh, de uso más eficiente. ¿Por qué? Ese ferrocarril que habíamos hecho así mal dejaba como muy lejos a los lugares productivos y por eso era costoso, ¿no? Pero pasaron los años y estas unidades productivas dijeron, ya, mejor me traslado cerca del ferrocarril. Me traslado cerca del ferrocarril. Y bueno, el ferrocarril también los cambió de dueño, se enjuició a los que fabricaron, se cambió el diseño, hubo nueva tecnología. Entonces, ya décadas después, el ferrocarril se volvió, ya colaboró al desarrollo del país, pero inicialmente fue un caos. Y bueno, el ferrocarril, nosotros pagamos el ferrocarril, pero ese dinero se va a la economía extranjera, ¿no? Entonces, no dinamiza la economía local. Por otro lado, el país tenía deudas. Por ejemplo, para independizarnos teníamos que pagar a los ejércitos de San Martín y de Bolívar. Esa deuda, como era una deuda entre latinoamericanos que estábamos en la misma lucha, no se debía pagar en realidad. Era como, casi nadie pagó en América Latina, pero el Perú como estaba muy, con mucha plata, dijo, ya yo te lo pago. Entonces, por eso pagó esta deuda que teníamos con otros países latinoamericanos. Eso fue un gasto innecesario en realidad. Pero también teníamos deuda con gente peruana. Por ejemplo, durante la guerra de independencia, se destruyó mucha capacidad productiva de algunos peruanos, se les expropió algunas cosas, se quemaron centros productivos. Entonces, esa deuda se pagó. Con esa deuda pagada, esos empresarios pudieron recuperarse y bueno, eh, eso sí dinamizó la economía, ¿no? Entonces, parte de la deuda que fue pagada a los nacionales sí dinamiza la economía. La deuda que se paga a otros latinoamericanos, a, a otros países, no dinamiza la economía. Pero, por ejemplo, acá la comunidad anglo-peruana, sí, porque ellos vivían en el Perú, de descendencia eh, inglesa, pero que vivían en el Perú, sí dinamiza la economía. La deuda interna, que es con los peruanos, también dinamiza la economía. Todo lo que es deuda interna sí dinamiza la economía.
Esta remisión de contribución de indígenas es lo que les dije hace un rato, ¿no? Que a los indígenas había que darles de alguna forma, resarcirlos, no sé, reconstruyendo sus pueblos, eh, dándoles asistencia. Entonces, eso también dinamiza la economía. Entonces, con este análisis, Han dice, ya, está bien, el guano no dinamizó a la economía vecina de los yacimientos de guano en la costa. Entonces, no, no dinamiza la economía local. Pero indirectamente hace que el Estado tenga suficientes recursos para dinamizar la economía nacional. No de la forma ideal, pero sí la dinamiza. Entonces, esa idea que tenía Basadre de que fue una época totalmente perdida, ya no es, según Hunt, tan cierta como creíamos y como nos habían enseñado en el colegio. Por eso que este texto es bastante interesante, porque desmitifica esa idea de que fue una época perdida y plantea que fue una época así, que cometimos un montón de errores, pero que sí se aprovechó de alguna forma. Uy, son un montón de páginas, ¿no? Regresemos. Entonces, pues acá decimos que en conclusión, según ese modelo rentista, sí hubo, no es una época perdida, quizás ha habido errores, pero no es una época perdida. ¿Y qué más? Y que bueno, que acá el Estado llegó a gastar y luego a generar capacidades. Entonces, los ingresos por guano llegaron y el Estado de un momento a otro se vio repleto de dinero sin saber en qué gastar, entonces gastó en lo que se le ocurría, pagar deuda que ya no se debía pagar, comprar ferrocarriles que quizás no eran necesarios, generar un sistema militar demasiado grande para un país tan pequeño. Entonces, el Estado empieza a estructurarse para gastar y no para generar capacidades. Por eso es que las primeras instituciones que aparecen en el Perú son, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda o el Viceministerio de Hacienda. Bueno, hoy es Ministerio de Economía, antes era Ministerio de Hacienda. Y el Ministerio de Hacienda básicamente se ocupaba de ser el que firmaba cheques, nada más. No se genera un viceministerio o un ministerio de, para apoyar a la agricultura, para apoyar a la actividad minera, no. Lo primero que se generan son ministerios o estamentos del Estado que firman cheques, no que generan capacidades ni productividad. Y la pregunta es, ¿por qué nos comportamos de esa forma un poco tonta? Y una respuesta parcial, no, quizás no total, es la mentalidad rentista. Es decir, nos habíamos desarrollado como un país, o la psicología rentista, creo que le dicen al texto, mentalidad o psicología rentista. Nos habíamos desarrollado como un país donde los que tenían más dinero en la colonia eran aquellos que tenían propiedades y se la pasaban todo el año sin hacer nada y simplemente recibían ganancias por el hecho de poseer cosas. Y esas personas en la colonia no pensaban en mejorar genéticamente a su ganado, no pensaban en mejorar su producción de alimentos, no pensaban en hacer alimentos enlatados o darle valor agregado a su producción, ¿no? Simplemente generaban porque tenían propiedad. Y esa mentalidad es como que se arrastra en el tiempo, eh, traspasa la colonia y llega a la República, y en la República también nos comportamos así. Solamente estamos pensando en cómo gastar
y no en cómo generar ingresos. Creo que eso es la parte más importante del texto. Pregunta, chicos. Entonces, para Hunt, el modelo del guano o la economía del guano es más de un esquema rentista que de un esquema de enclave. Tiene características de enclave, pero quizás lo más acertado es decir que es rentista. Esa es la conclusión que llega Hunt. Este texto lo he leído un montón de veces, porque lo he dictado varias veces, y siempre me ha parecido bastante disruptivo este texto, porque es como que te, o sea, toda la época del colegio te dicen que la época del guano fue horrible, que estuvo mal, que, que si hubiéramos aprovechado seríamos potencia mundial, pero no es tan negro como nos habían hecho creer. Quizás había algo bueno que sí hubo, no del todo, pero sí algo. Al menos se me parece muy interesante, porque nosotros tendemos a pensar el pasado entre blanco y negro, ¿no? Bueno y malo. Esta época fue buena, esta época fue mala. Este presidente fue bueno, este presidente fue malo, ¿no? Acá Hans como que nos da un gris. No todo fue malo, no todo fue bueno, hay grises en la mitad. Y quizás así se debería ver la historia, ¿no? Uh-huh. Ok, chicos, creo que es mejor que aprovechemos el tiempo para empezar la actividad. Ya saben, como siempre, nos vemos a las 5:50 más o menos. La actividad la voy a poner visible. Es con el tomo 4, creo, el tomo 4 de Compendio de Economía. Okay. Entonces, hagamos algo. Hasta las 6 tienen para hacer el trabajo y la siguiente clase exponen, ¿ok? Para que sea más justo y tenga un poquito más de tiempo. Entonces, la actividad 3 ya está visible. Pueden verla ya ustedes. Hasta las 6 va a estar habilitado que suban sus slides o el Excel. Nos reunimos de vuelta a las 6 para darles algunas indicaciones. Y la siguiente clase exponen los grupos que quieran exponer. ¿Ok? Entonces acá tienen que ver el volumen de exportaciones de guano, ver los periodos de auges y declives y explicar un poquito por qué son esos auges y declives. Y también ver un gráfico del valor de las importaciones textiles. Ok, chicos. Entonces nos vemos a las 6. Cualquier cosa se conecta ahora. Disculpa, Diego. Dime. Vamos a exponer la siguiente clase. ¿Te refieres a...? Porque el siguiente viernes es 8 y es feriado. ¿Vamos a tener PB? No, entonces la siguiente. Ya, la siguiente. Ya, gracias. Sí, pero hoy tienen que subir antes de las 6 sus archivos, eso sí. Sí, gracias. Ya, chicos, a las 6 nos vemos porque igual tengo que darles indicaciones adicionales. Se Muy puede bien, retirar y armar sus grupos como ustedes deseen. Tienen total libertad. profesor, ¿no son los mismos grupos pasados? Sí, los mismos. Sí, los mismos, pero tienen libertad de crear su Zoom o su Google Meet o hacerlo por WhatsApp. Pero son los mismos grupos de siempre. Ya, Sí, tienes razón. Disculpe, profesor. Había dicho al inicio de la clase que había subido ya las notas del anterior control, pero no se pueden visualizar en PDF.
Ya. Le voy a avisar a la JP que calificó eso para que lo ponga visible, ¿ya? Gracias, profe. Gracias por avisar. Ya me pongo a ver eso. Cualquier cosa estoy con esto acá. No se preocupe.